A todos. Pues vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Vamos a pedirle de su ayuda. Padre, Señor Todopoderoso, queremos derramar sobre tu trono de gracia en esta hora nuestras gratitudes, nuestras alabanzas ante tu presencia. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro bendito Salvador. Y nosotros, en la muestra de nuestro amor hacia ti, queremos venir a servirte en esta mañana. Traemos nuestras manos llenas de gratitud y conforme a nuestras ofrendas, es nuestro deseo que sea acepta ante ti y que tú, Señor, conforme a tu buena voluntad y conforme a tus tesoros, a tu abundancia, tú quieras bendecirnos, tratar con nuestras almas y hacernos bien por medio de tu palabra. Danos un corazón expectante, Señor, para poder abordar la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Corazones deseosos que quieran nutrirse con tu bendita palabra, que es palabra de vida. Ayuda, Señor, ayúdame a mí y te ruego también por mis hermanos que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros, haciendo su obra por medio de tu verdad. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo suplicamos para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos a considerar el libro de Hechos de los Apóstoles. Hicimos una introducción acerca de este libro, tratando de destacar algunas cuestiones que en sí son importantes y siempre es bueno para tener en cuenta cuando se va a comenzar a estudiar un libro, y más como un libro como este, que tiene tanta riqueza en su aspecto eclesiástico. Tenemos que decir que en este libro de Hechos, este es un libro realmente interesante, es un libro muy completo, es un libro donde abarca muchos temas, pero también es un libro muy necesario para la iglesia de Cristo. Es muy provechoso también para el caminar de la iglesia. Y lo tenemos que tomar como una oportunidad, hermanos, realmente que Dios nos da para poder sentarnos a estudiar este libro de la manera en que nosotros lo haremos, de una manera sistemática, de una manera profunda, si así se quiere, para poder esperar del Señor los provechos que Él quiere distribuir aquí entre nosotros a la hora de estar considerando este libro. Cuando vamos a estudiar un libro, lo habíamos dicho ya, es necesario que nosotros tengamos en cuenta por lo menos dos elementos en nuestra mente. Por un lado, los detalles concretos que nosotros queremos estudiar y que queremos investigar, esos detalles. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que se encuentran esos detalles. El entorno donde este pasaje está recogido. Es importante tanto una cosa como la otra. Es decir, nosotros tenemos que tener en mente una visión panorámica como también una visión detallada de lo que nosotros estamos estudiando conforme a esto. Estos dos elementos son imprescindibles, los detalles y también el contexto general. Nosotros no podemos solamente centrarnos en los detalles y olvidándonos el panorama dentro del cual están estos detalles recogidos, porque si no nos vamos a perder. Tenemos que tener en cuenta tanto una cosa como la otra. Y puede ser que nos ocurra aquello de que los árboles no nos permiten ver el bosque, ¿verdad? Podemos estar metidos dentro de un bosque y no sabemos la amplitud que este bosque tiene porque tenemos los árboles puestos delante de nosotros, que no nos permite ver la dimensión del bosque, sino que es necesario que nosotros miremos el marco donde también se desarrolla y están colocados esos árboles, o sea, esos detalles. Por eso hemos prestado atención en la introducción que nosotros hicimos la semana pasada de algunas cosas que tienen que ver con este libro, que nos da una idea general acerca del libro. Por ejemplo, ¿quién es el autor? Hemos estado considerando el autor siendo Lucas. ¿Cuál es el nombre del libro? ¿De dónde salió el nombre del libro? Ese nombre no ha sido inspirado por el Espíritu. ¿De dónde viene ese nombre también? Aquella iglesia, la costumbre de la iglesia que ya lo afirmó entre esos libros
de autoridad en la iglesia. ¿Cuál es el propósito del libro? Lo hemos dicho también, etcétera y etcétera. Y en la mañana de hoy vamos a ampliar un poco más ese marco dentro del cual el libro se está desarrollando. Y lo haremos respondiendo a una importante pregunta que nosotros debiéramos hacer antes de empezar a considerar los detalles, como hemos mencionado. Y la pregunta es, ¿por qué estudiar el libro de Hechos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene estudiar este libro? ¿Qué bendiciones? ¿Qué conocimiento y qué tipo de edificación trae la iglesia a la hora de acercarnos a estudiar el libro de los Hechos? ¿Por qué estudiar el libro de Hechos? ¿Hay razones importantes realmente para que nosotros empleemos un tiempo y un esfuerzo dedicado en considerar y estudiar el libro de Hechos? La primera razón por la que estudiar este libro de Hechos es que este libro de Hechos es la palabra inspirada de Dios. Esa es la primera razón y fundamental razón. Y si es la palabra de Dios, verdaderamente nos será útil a la vez de acercarnos a ella y estudiarla. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leemos en nuestros himnarios, en la página, no lo tengo aquí, en la página 244 de nuestro himnario, leemos allí lo que recoge la Confesión de Fe, 244, acerca de las Sagradas Escrituras, que dice lo siguiente: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. La razón primaria por la cual nosotros nos acercamos a estudiar el libro de Hechos, como cualquier otro libro, es porque es la palabra de Dios. Es útil para la iglesia, es edificante para la iglesia. Así que ese es el motivo fundamental. Ahora vamos a mencionar algunas razones, algunas cosas que son características de este libro y tenemos nosotros que esforzarnos para poder sacar de ellas el provecho, buscando esta clase de fruto que este libro contiene para que la iglesia se alimente de él. No tenemos que olvidar que este es la segunda parte de un tratado que Lucas escribió a Teófilo. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos forman parte de un proyecto común que persigue unos objetivos mencionados al principio de Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 1, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 3, ¿para qué? Y este para está marcando un objetivo en concreto, directo, amplio, que el autor quiere considerar. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales fuiste instruido. Este propósito entonces abarca el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas. Y también la segunda parte, que es el libro de Hechos, acuérdense, es un tratado dividido en dos partes. En nuestras Biblias aparecen separados, aparecen uno dentro del marco de los Evangelios y otro separado de allí. Pero Lucas lo escribió en un solo tomo, en un solo propósito, para poder reforzar, para poder consolidar la fe de Teófilo. Ese era el objetivo del tratado de Lucas. Que Teófilo conociera con exactitud la verdad de la materia en la que él fue enseñado en su día. Él dice, para que conozcas bien. Conocer bien es conocer con exactitud la verdad en la materia en la que Teófilo fue instruido en su día.
catequizado o enseñado. Teófilo había sido ya instruido en las verdades del cristianismo, pero ahora Lucas vio la necesidad de que él sea instruido bien. Darle bases más sólidas, que él con exactitud tuviese el conocimiento de la verdad y de la materia que él ya conocía. Así que persiguiendo entonces Lucas este fin espiritual para Teófilo, acuérdense que esto es un trabajo pastoral de parte de Lucas, desarrolla entonces un tratado de historia a la vez. Este es un tratado de historia. El libro de Hechos es un tratado de historia, no es conceptos, no está hablando de conceptos. No es un tratado que habla acerca de ideas. Él no empezó a desarrollar ideas en este libro. Teología sistemática. Él no empezó a hacer teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en la confesión de fe. Eso es teología sistemática. Comenzando por las Escrituras, acerca de Dios y la Trinidad, los decretos y la creación, la cristiología, acerca de Cristo como mediador, acerca de la justificación por la fe, la salvación o la iglesia. Todo esto es teología sistemática, conceptos y enseñanzas teológicas divididas según los temas. Así que no hizo tal trabajo Lucas, sino que lo que hizo Lucas fue un tratado de historia. Él quería contar los hechos a Teófilo. Los acontecimientos que Dios hizo en Cristo Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, su glorificación y después, en consecuencia, ¿qué pasó después de esos acontecimientos? Y ahí nos narra la obra de Cristo por medio de su Espíritu en el libro de Hechos. Conocer bien las verdades. Conocer bien las verdades de todos estos acontecimientos era la fuente, era la base que tenía Lucas y que pensó Lucas en desarrollar y usar para darle a Teófilo la consolidación en la fe que él necesitaba. Frente a sus propias dudas, quizás. Teófilo podía tener sus propias dudas. Recuerden que Teófilo era un hombre eminente, en un lugar eminente. Por eso el título que Lucas le da a Teófilo, excelentísimo. Sería algún gobernador, sería alguien de renombre. Y podría tener en su mente unas dudas particulares acerca de estas enseñanzas, preguntas que le vendrían en su mente. O tendría unas necesidades particulares en cuanto a la consolidación en la fe de él. Esas dudas estaban allí entorpeciendo que él pudiera consolidarse en lo que él escuchó, en lo que él fue instruido en el principio. Quizás Teófilo tendría una oposición de críticas por fuera. Quizás de fuera estaría escuchando comentarios negativos acerca de la religión, acerca de Pablo, que estaba vigente en esa época. Recuerden cuántas veces el apóstol Pablo tuvo que dar amplias defensas delante de gobernadores y reyes, como el gran discurso delante del gobernador Festo de parte de Pablo, o el gran discurso de defensa del apóstol Pablo delante del rey Agripa. Y Teófilo era un personaje político también. Y Lucas lo sabía. ¿Y cuáles eran las corrientes que habría entre las personas del mundo de la política en ese momento? Entre las personas eminentes dentro del mundo de Palestina, en donde Pablo se movía. De manera que Teófilo podría tener sus dudas frente a la oposición y críticas con respecto a Pablo, con respecto incluso de Cristo. ¿Por qué a Cristo lo había crucificado Poncio Pilato? ¿Será que Cristo era uno de esos cabecillas revolucionarios y quizás tuvieron razón para crucificarle? Teófilo podía tener sus dudas frente a toda esta oposición en el círculo político que él se movía. Hay entonces el Evangelio de Lucas para definir quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Teófilo, tú tienes que saber quién fue Cristo, que no era lo que la gente dice de él. De manera que Teófilo necesitaba desarrollar su fe y abordar todas esas críticas, todas estas dudas que él podría tener por sí mismo o por el entorno en que él se estaba moviendo y haciendo sus funciones. Entonces Lucas hace un trabajo de historia para él, para que él conozca todos los hechos durante años y años, recopilando y ordenando un trabajo histórico. Miremos entonces cómo Lucas no piensa en que, como este hombre necesitaba consolidarse en la fe, le da una fórmula sencilla. No le da una fórmula sencilla, no.
Él no le da un método rápido, no le escribe algo sencillo y rápido que le iba a ayudar a él para consolidarse en su fe. 4 pasos para crecer en la fe. 3 pasos para ser un cristiano espiritual. ¿No está lleno de libros hoy en día en nuestras bibliotecas así? 2 pasos para ser una esposa para Cristo. Métodos sencillos, rápidos. No, hermanos, ni 2 pasos, ni 3 pasos, ni 4 pasos, ni 10 pasos. No hay un método simple. No existe un método rápido para lograr este objetivo. Tiene que saber la vida del Señor Jesucristo. La tienes que conocer. Tienes que saber con exactitud todas estas cosas que Lucas ha escrito. A propósito, adrede para Teófilo. No es sencillo el crecimiento en la fe. No es una fórmula sencilla de experimentar algunas cosas en virtud de esas experiencias que van a consolidar ahora nuestra fe. No. Miren el tremendo trabajo que significó para Lucas desarrollar este evangelio y aún este segundo tratado de Hechos. Un trabajo tremendo, ingente, de años y años de investigar, corregir y ordenar. Lucas hizo este trabajo tan grande y luego Teófilo tenía que dedicarse a considerarlo en detalle. ¿Para qué? Para que él pueda consolidarse en su fe. No era sencillo. ¿Será que Lucas ya conocía las palabras de Pablo recogidas en la carta a Timoteo? Cuando él le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y él con eso en su mente hizo un trabajo realmente a la altura. Para que todo hombre de Dios pueda ser instruido y preparado para toda buena obra. ¿Será que él hizo todo este trabajo con esa idea en su mente? Para que Teófilo, un hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No lo sabemos, pero lo que está haciendo Lucas es la aplicación de este pasaje, de este versículo. Las escrituras inspiradas por Dios, útil para hacer del hombre de Dios en toda buena obra. Aquí tenemos entonces que para llegar a la perfección a la cual quería consolidar Lucas a este su conocido Teófilo, no necesitamos 2 o 3, 4 o 5 pasos, sino que tenía que dedicarse a leer, tenía que dedicarse a estudiar, tenía que dedicarse a asimilar las cosas concernientes a la vida y a la obra del Señor Jesucristo. A las cosas concernientes al ministerio de los apóstoles. Él tenía que conocer estas cosas. ¿Cómo se nos recoge a nosotros en este libro de Hechos? Conocer bien los hechos. Eso es lo que necesitaba Teófilo, conocer bien los hechos. Esa sería la base de su fe. Necesitamos entonces dedicar tiempo, hermanos, para vigorizar nuestro entendimiento en la verdad de los hechos recogidos en la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos consolida a nosotros en la fe. De manera que por eso es importante que nosotros estudiemos este libro. Por eso es importante, que forma parte de las Sagradas Escrituras, que es para nuestra fortaleza. Miremos otra razón para estudiar el libro de Hechos. Esta historia aquí recogida en el libro de Hechos aporta una serie de elementos vitales, como hemos ya mencionado, que son realmente importantes para la iglesia. Y también como para nosotros los creyentes de manera particular y más en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Este es un libro que nos habla de la iglesia y nos aporta una serie de asuntos importantes concernientes a la iglesia. Tenemos nosotros que entender mejor las doctrinas y las enseñanzas especialmente de este libro. Se nos habla cuál fue el origen de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó la iglesia en el Nuevo Pacto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue el desenvolvimiento de ella en situaciones y circunstancias que pasaba? ¿Cómo era la vida de la iglesia en sus comienzos? ¿Cuál era el mensaje que la iglesia estaba dando en ese tiempo? Puntos importantes y cuestiones que nosotros deberíamos conocer bien y dominar bien. ¿Cuál fue la obra? ¿Cuál fue el ministerio de la iglesia? ¿A qué se dedicaba la iglesia? ¿En qué cosas la iglesia estaba ocupada todos los días? Se nos narra de la vida de la iglesia, pero también se nos dice a qué se dedicaba la iglesia. Y todo este desarrollo en la iglesia, siempre o casi siempre fue en el contexto de la persecución y en el contexto de la oposición. ¿Y cómo ha sido? Estas son cuestiones que este libro nos responde, exponiendo la historia de la iglesia desde su inicio.
De manera que aquellos que amamos a la iglesia, hermanos, aquellos que estamos buscando la edificación de la iglesia de manera seria, aquellos que tienen en su corazón el peso y el anhelo de que la iglesia se consolide, de que la iglesia se desarrolle, de que en la iglesia ciertamente se viva conforme a los patrones de las Escrituras, aquellos que tienen este deseo en su corazón, el libro de Hechos es un tesoro para nosotros. El libro de Hechos será algo que aprecie grandemente, porque aquí está el relato de esos sucesos de la iglesia primitiva que aporta luz, una luz imprescindible que necesita tener todo aquel que ciertamente ame y desee el bien de la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy. Saber en qué consiste el cristianismo. ¿En qué consiste el cristianismo? ¿Qué es ser un cristiano? Porque hemos llegado a un momento en que se ha difundido los conceptos de lo que realmente es un cristiano en el día de hoy. Y necesitamos volver a escritos como estos que nos detallan lo que es un verdadero cristiano y cómo es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Cómo comenzó? Porque estos relatos acerca de la iglesia primitiva que nosotros vamos a considerar en estos estudios, con sus muchos detalles, no nos han sido dados, hermanos, para que nosotros podamos hacer un viaje desde donde nosotros estamos hasta los tiempos aquellos hace más de 220,000 años, donde nosotros vamos a nuestra imaginación y nos pongamos meditando mientras vamos leyendo estas historias, estos acontecimientos, y nos pongamos nosotros en ese tiempo junto a aquellos creyentes, y ahí nos quedamos encantados, tratando de vivir en nuestras mentes aquellas vivencias que ellos pasaban. Tenemos que hacer un viaje de ida para llegar hasta allí, mientras leemos y vamos estudiando. Sí, eso es cierto, trasladarnos hasta aquel tiempo, pero no para quedarnos allí. No para quedarnos allí, como a veces a nosotros nos suele pasar. Leer el libro de Hechos con una cierta nostalgia y sumergirnos con todos esos detalles y decir, ¡ay, qué tiempos aquellos! ¿Qué tiempo vivían aquellos hermanos? ¿Quién pudiera estar en la iglesia en aquellos inicios? Poder ver la obra del Espíritu Santo y el poder con que éste obraba en ellos. Estos hombres y estas mujeres, ¡ay, quién pudiera estar en ese tiempo juntamente con ellos! Hermanos, no es de esta forma que tenemos que leer nosotros el libro de los Hechos. No podemos leer el libro de Hechos de esta manera, refugiarnos en ese pasado, en nuestra mente, tratando de estar allí paseando por aquellas calles, escuchando las enseñanzas del apóstol Pedro, cómo estos hermanos vivían juntos, en armonía, en sencillez de corazón. No, hermanos, estudiar el libro de Hechos no es para ponernos nostálgicos y hacer un viaje hasta allí y quedarnos allí. No. Tenemos que hacer un viaje hasta allí, ¿sí? Pasear por aquellas calles, tratar de ver a aquellos creyentes, tratar de oír esos mensajes, pero luego volver aquí. Porque nosotros estamos viviendo en el año 2020. Porque aquí está una iglesia necesitada de esas enseñanzas. Hacer un viaje de ida para luego venir aquí y aplicar esas cosas aquí. Porque los principios son los mismos. Las pautas son las mismas para nosotros en el día de hoy. Y las necesitamos, las mismas que tuvieron ellos. Las mismas. De manera que ese es el propósito. Y esto es lo que tenemos que hacer para interpretar la Biblia. Tenemos que hacer ese doble viaje. Tenemos que ir y tenemos que volver. Y ese es el trabajo de un intérprete. Ese es el trabajo de alguien que estudia para poder interpretar la Biblia. Primero, olvidarse de sí mismo. Luego tratar de sumergirse allí en el texto. Olvidarse de su situación, olvidarse completamente de su estado, olvidarse de sus necesidades y tratar de llegar al texto. Tratar de llegar a las cosas que aquí se están tomando en cuenta. Olvidando de nosotros, de nuestra situación, de nuestras cosas. Y una vez que lleguemos allí y que abramos bien los ojos para ver esos detalles, debemos de hacer ese viaje de regreso. Es decir, ¿cómo aplicar eso aquí y ahora? Si nos quedamos allí, ¿de qué nos sirve? Tenemos que aplicar eso aquí, en nuestro tiempo, en nuestras necesidades, haciendo una reflexión sobre la situación presente en la que vivimos nosotros. Eso es lo que debe hacer el intérprete,
¿Qué aspecto nosotros tenemos que mirar y enfatizar aquí y ahora a la luz del pasaje que acabamos de considerar? Un viaje de ida, pero también un viaje de vuelta. ¿Por qué estudiar el libro de Hechos? ¿Por qué este libro nos aporta un mensaje de la iglesia, como hemos dicho, nos aporta un mensaje de su origen, nos aporta el desarrollo de la iglesia, nos aporta la vida de la iglesia? La iglesia, hermanos, no es una entidad. La iglesia no es un club que se forma ahí y está estático. No, la iglesia no es un club. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo que puede experimentar un crecimiento y las realidades espirituales en las cuales se le da acceso a que ésta se introduzca. Por ejemplo, ¿cuándo apareció la necesidad de diáconos? No aparece en el capítulo 2, en el inicio de la iglesia, cuando fue la iglesia primitiva, sino que aparece en el capítulo 6. Porque primero hubo un desarrollo en la iglesia. Dice en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Había un número de personas ya en ese tiempo que componían la iglesia en ese momento. Y esa iglesia experimentaba un desarrollo. Y en ese desarrollo se empezaron a dar nuevas necesidades, nuevas situaciones que demandaban nuevas medidas de parte de los apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había un desarrollo, había un crecimiento y con eso venían necesidades. Hay un desarrollo en la iglesia, no meramente un crecimiento numérico, no. El desarrollo no es que en ese club haya más gente o más gente. No, hermanos, sino que hay una toma de conciencia de cuál es la realidad de las cosas que nosotros necesitamos ahora en el tiempo. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la obra de la iglesia? Fue recién en el capítulo 13 cuando el Espíritu Santo ordenó a Bernabé y a Pablo que fueran apartados para la obra del ministerio para poder predicar en todo el mundo. Recién en el capítulo 13. No en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. En el capítulo 10, por ejemplo, tuvo que ser separado Pedro para ir a predicar a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Porque Pedro no quería ir a predicar en la casa de un gentil. Eso era para un judío algo imposible. Pero Pedro tuvo que ser preparado por Dios a través de la revelación que él recibió de ese lienzo lleno de animales cuando Dios le dijo, mata y come, Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca en mi boca ha entrado nada inmundo. Dios estaba preparando a Pedro. Había un desarrollo. Porque al día siguiente iba a llegar alguien de parte de la casa de Cornelio para que éste fuese enviado a ese lugar a predicarles el Evangelio. Dios tuvo que preparar a Pedro. Vemos que hay un desarrollo, hay unos pasos y la iglesia va tomando conciencia. La iglesia va entendiendo a medida que va caminando cuál es la mente de Cristo, cuál es la voluntad de Cristo. Se van desarrollando las distintas personas que pueden ejercer la obra a la cual Dios llama a la iglesia. Buscar entre vosotros varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. Había que dejar tiempo, había que dejar un espacio para que hombres fueran capacitados con sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo para luego llamarlos a una obra de necesidad que había en ese momento. Había que dejar tiempo. Así que es importante estudiar este libro para conocer el desarrollo de la iglesia. Y qué importante es que nosotros hoy en día sepamos qué pasos son esos, que nosotros podamos mirar los detalles, porque estamos nosotros también sujetos a desarrollo. También. Porque la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. No es un club ya formado, es un cuerpo que está vivo y tienen miembros vivos, vivificados día a día por el Espíritu de Dios. Veamos otro punto. ¿Por qué estudiar el libro de Hechos? Porque en él tenemos el ministerio de los apóstoles. Algo tan vital y algo tan importante para la iglesia. Esto es un tema amplio. Y como habíamos mencionado ya en algún momento, que podíamos dividirlo en dos partes, ¿se acuerdan? Del capítulo 1 al 12, el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo del 13 al 28. De manera que, ¿cómo era el mensaje que los apóstoles predicaban? ¿Cómo era ese mensaje? ¿Cómo era la vida de la iglesia bajo la labor y la función de los apóstoles en ese tiempo?
cómo funcionaba, cómo era la autoridad que ellos tenían allí. Ahí estaban ministrando los apóstoles y bajo el ministerio de los apóstoles, ¿cómo era la iglesia? ¿Cómo se sujetaba la iglesia a esta autoridad? ¿Cómo afrontaban los apóstoles los problemas determinantes que se estaban dando en la iglesia cada vez y cada vez y cada vez? Ya mencionamos el problema de las viudas no atendidas en el capítulo 6, ocasionado por esa murmuración de parte de unos hacia otros. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba creciendo. Y esto era algo que estaba entorpeciendo la predicación de los apóstoles y la oración. Vemos otra problemática en el capítulo 15. Dice en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que se estaba diciendo dentro de la iglesia a algunos judíos. Esto fue un tremendo asunto que se levantó en el principio, y no fue un asunto que se levantó en el capítulo 1, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 6 siquiera, cuando la iglesia estaba viviendo todavía en Jerusalén, sino que cuando la iglesia llegó al mundo de los gentiles, surgió este problema. ¿Qué hacemos con los gentiles?, preguntaron muchos judíos. ¿Ellos tienen que cumplir ciertas normas judaicas? Unos decían, claro que sí, pero otros decían, no, ellos son gentiles y no son judíos, no deben hacer tales cosas. Es una tremenda problemática para los apóstoles. ¿Cómo iban a solucionar esto? ¿Cómo resolver esto? ¿Sí o no? ¿Les obligamos a circuncidarse? ¿Ellos tienen que guardar ciertas cosas también? ¿O dejamos a los gentiles aparte? Y entonces en el capítulo 15 se afrontó este problema y los apóstoles presidieron esa situación, tuvieron que tener sabiduría. Estudiar el libro de Hechos nos da a conocer bajo qué presiones ministraban los apóstoles en ese tiempo y cómo ellos afrontaban esas expresiones de la iglesia. Así que necesitamos respuestas para nosotros, para saber cómo era el mensaje de los apóstoles y nosotros nos mantengamos también ahí, cómo era ese mensaje e imitar ese mensaje. Cómo era bajo el ministerio de los apóstoles según ellos enseñaban y dirigieron a la iglesia. Porque ellos eran la autoridad en la iglesia definitiva nombrada por el Señor Jesucristo para edificar a la iglesia. Por ende, nosotros necesitamos responder a esas cuestiones. Debemos saber cómo ellos afrontaban esos problemas. ¿Cómo hacían ellos? Porque nosotros debemos regirnos por sus criterios y por sus maneras de hacer esto o lo otro. Estamos mirando qué razones e incentivos tenemos nosotros para estudiar este libro. Veamos otro punto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un motivo fundamental por el cual debemos estudiar este libro. La presencia de Cristo por su Espíritu. La presencia del Señor Jesucristo en la iglesia a través del Espíritu Santo. Este es un tema crucial en el libro de Hechos. Vemos cómo se hace patente Dios a través de su Espíritu en el medio de su iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? En el capítulo 2. Con el día de Pentecostés. Después de haber resucitado el Señor Jesucristo, está marcada con la venida del Espíritu Santo el origen de la iglesia bajo el nuevo pacto, el día de Pentecostés. Este suceso que había sido profetizado ya por el profeta Joel, esto no era simplemente un día más en la historia, hermanos. No era simplemente un acontecimiento simple. O simplemente un día importante, sino que este día era crucial en la historia de la redención de la iglesia. Un día irrepetible, el descenso del Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor Jesucristo le había dado a los discípulos. ¿Cómo empieza Pedro a explicar este suceso conforme a las palabras del profeta Joel? Él dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Era un día irrepetible este. El cielo vino a la tierra por el Espíritu de Dios. El reino de Dios se consolidó en la tierra. De manera que el origen de la iglesia se debe a la venida del Espíritu Santo cuando éste llegó de una forma muy notoria y exclusiva.
Veremos en su momento algunos de los grandes errores de estas iglesias pentecostales hoy en día, que estudian el capítulo 2 de Hechos como una experiencia a repetirse. Ellos quieren repetir ese día, como una experiencia que nosotros podemos vivir también en este tiempo. Por eso ellos se llaman pentecostales, porque quieren volver a este día de Pentecostés para repetir lo que sucedió allí. Pero eso fue irrepetible. Fue irrepetible. Es cierto que hay ahí unos principios que están vigentes en la iglesia. Hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener que considerar y tratar y buscar esas cosas que sucedieron allí. Pero lo que sucedió en Pentecostés, eso forma parte de los planes de la redención en la historia según la voluntad de la gracia de Dios. Y lo que pasó en ese día no se repetirá nunca más porque fueron sucesos característicos que hacían parte del comienzo de la iglesia. Ya lo veremos con más detalle más adelante. Lo que sí vemos es la vida y la defensa de los apóstoles, que Lucas quiere dejar claro. Que esa defensa de los apóstoles, ellos la realizaban sobre la base de la llenura del Espíritu Santo. Dice el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El Espíritu Santo venía a asistirlos a ellos de una forma especial, en situaciones especiales, cuando ellos tenían que proclamar el Evangelio y defender su fe. Allí estaba el Espíritu Santo, en el origen de la iglesia. Así que el libro de Hechos nos muestra al Espíritu Santo en el origen de la iglesia como un sello, haciéndolo en la defensa, en la predicación del Evangelio en medio de su iglesia. También vemos al Espíritu Santo en medio de la iglesia dándole vigor. Dice en el capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, allí estaban ellos encerrados y oraron a Dios pidiendo que les dé denuedo. Dice, cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo en medio de la iglesia para vigorizar, para que la iglesia hiciera la labor que Dios quería que la iglesia hiciese. Estas cosas aquí sí son para observar nosotros. Y son las cosas que nosotros debiéramos buscar, como he mencionado. No debiéramos de buscar un Pentecostés, que eso ha sido irrepetible, que según los propósitos revelados de las Escrituras forman parte de la historia de la salvación y son irrepetibles. Pero sí debiéramos buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la unanimidad de la iglesia, por ejemplo, en la oración. O buscar el Espíritu Santo que nos llene de vigor para hacer lo que nos toca hacer en la iglesia de Jesucristo. Eso sí, estos sucesos de la iglesia cotidiana de la iglesia, debemos sacar de ahí los principios y querer, sí, esas cosas. Y buscar sernos del Espíritu en esas cuestiones que son puestas para o como realidades que se viven ahora en el pueblo de Dios actual también. Debemos estudiar el libro de Hechos porque en él podemos conocer cómo el Espíritu Santo da vigor en medio de su iglesia. Pero también lo debemos hacer para conocer cómo el Espíritu Santo actúa en la salvación de los gentiles. Eso es importante también para la iglesia saber. Habíamos dicho lo complicado que le había sido al apóstol Pedro ir hasta la casa de un gentil como Cornelio a predicar el Evangelio. Él tenía que superar una serie de barreras que fue Dios mismo quien le ayudó a superarlas. Pero cuando ya estaba en la casa de Cornelio, él predicando el Evangelio, dice en el capítulo 10, versículo 34, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto era algo inusitado. ¿Qué significa? Era algo inusual. Y por ello resultó impresionante, sorprendente para Pedro tal cosa. ¿Los gentiles también forman parte del pueblo de Dios? ¿Los gentiles también pueden entrar al reino de Dios? En el principio del capítulo 11 es llamado Pedro para que dé informe a sus hermanos, a los judíos, de lo que él había hecho.
¿Por qué había ido a la casa de Cornelio? De un gentil a predicar. Pedro, ¿cómo se te ocurrió tal cosa? Era la pregunta de sus hermanos. Pero dice en el capítulo 11, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Vean al Espíritu. Es como si Pedro le dijera, vean que era el Espíritu que me estaba guiando. No es porque a mí me pareció bien ir a la casa de Cornelio porque Cornelio era una buena persona y me pareció bien. No, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu guiando a su pueblo para hacer la obra del ministerio. Dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y ese es como nosotros, es muy importante. Esta era la confirmación de que los gentiles también eran parte del pueblo de Dios. Los propósitos de Dios también eran para los gentiles. Y el Espíritu Santo fue el que selló esa realidad en la salvación de los gentiles ese día. La primera vez que aparece la salvación de los gentiles, ahí estaba el Espíritu Santo sellando ese acontecimiento. Y ahí estaba el apóstol Pedro confirmando que había sido la obra del Espíritu Santo. Que de la misma manera que vino sobre judíos, había venido también igualmente sobre gentiles. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Estamos todos en la misma condición delante de Dios. Hemos recibido el mismo privilegio como también ellos ahora, el Espíritu de Dios. Estamos todos iguales. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Hechos, hermanos? Vemos otro punto. Vemos la misión del Espíritu Santo enviando a la iglesia al mundo, a los gentiles. Y eso es algo que José ya nos habló el domingo pasado. ¿Quién envió a la iglesia al mundo para poder predicar a los gentiles? El Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ahí es cuando comienza el primer viaje de Pablo. El viaje para alcanzar el mundo de los gentiles por el Espíritu de Dios. Cristo por su Espíritu guiando a la iglesia para que éstos fueran. Y los momentos claves en los inicios de todas estas cosas que eran fundamentales para la vida de la iglesia. Ahí estaba presente el Espíritu Santo. Ahora por aquí, ahora por allá, ahora esto, ahora lo otro. El Espíritu Santo guiando a la iglesia de Cristo. Así que esto es lo que nosotros debemos saber, debemos conocer cómo el Espíritu Santo obraba en el mundo de los gentiles y grabar esto en nuestros corazones. Así que por eso, hermanos míos, en la iglesia no es cuestión de inventar. No es cuestión que inventemos qué hacer y cómo hacer en el cuerpo de Cristo. No es cuestión de buscar en nuestras propias mentes las cosas, sino es ser sensible al Espíritu de Dios quien guía a la iglesia. Es cuestión de mirar y observar la palabra de Dios, profundizar en ella, deducir los principios y andar conforme a la dirección del Espíritu de Dios. No inventar nosotros las cosas que nos va ocurriendo día tras día o domingo tras domingo, sino buscar en dependencia del Santo Espíritu de Dios. El hermano José nos está enseñando acerca del Espíritu Santo, que debemos ver la obra del Espíritu Santo como algo central en la vida de la iglesia y el poder de la iglesia en la obra de Cristo. Y eso será algo que oramos que sea de gran beneficio para nosotros. Otro motivo por el cual estudiar el libro de Hechos, y vamos terminando. Los mensajes de los discursos que se encuentran en este libro. Los mensajes, las predicaciones que están aquí. Es un tratado de historia, la historia de la iglesia primitiva, desde su comienzo hasta llegar a Roma, aproximadamente durante 30 años. Y desde casi el principio, como comenzamos a ver, discursos y predicaciones, las cuales son para nosotros inestimables en su valor para la iglesia hoy. En el capítulo 2, versículo 14 al 40, tenemos el primer mensaje predicado en la era cristiana. El gran mensaje de Pedro en Pentecostés. Estaba allí encerrados y cuando el Espíritu cayó sobre ellos, dice que ellos abrieron las puertas y salieron fuera y comenzaron a predicar el Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
15 son los mensajes o predicaciones que se encuentran en este libro. 15 mensajes. Del capítulo 3, del 12 al 26, otro mensaje de Pedro en el templo. Capítulo 4, versículos del 8 al 12, vemos el mensaje de Pedro a las autoridades. ¿Cómo habla Pedro ante las autoridades? En el capítulo 4, versículo 24 y 31, recoge una oración, la oración del pueblo de Dios, cuando había sido librados aquellos que estaban encarcelados. ¿Y qué oración fue esa? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esa oración? En el capítulo 7 vemos un tremendo discurso y una extensa defensa y predicación del Evangelio de Esteban, el mártir. En el capítulo 10, versículo 33 a 34, un resumen de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Capítulo 13, versículo del 16 al 41, el mensaje de Pablo en el mundo gentil, en la sinagoga de Antioquía y de Pisidia. En el capítulo 14, versículo 14 al 17, el mensaje de Pablo en otro entorno gentil, en Listra, donde Pablo y Bernabé son adorados como dioses, ¿se acuerdan? Capítulo 15, vemos el mensaje para tratar el tema del judaísmo a los gentiles, como vimos hace un momento. El capítulo 17, versículos del 22 al 34, el mensaje en Atenas, hablando de aquel Dios que ellos tenían ahí, pero lo adoraban, pero no lo conocían. En el capítulo 20 encontramos el discurso de Pablo a los ancianos, un tratado de teología pastoral de los labios de Pablo, cómo Pablo vivió y cómo ministró como apóstol, poniendo como ejemplo a los ancianos, cómo deben ser los ancianos. Teología pastoral que para nosotros es necesario conocer, hermanos. Asuntos de mucha importancia para la iglesia hoy, para saber cómo debe ser un verdadero ministro de Jesucristo, entre tanto los ministros falsos, que hay hoy en día. En el capítulo 21, el mensaje de Pablo y su conversión dentro de Jerusalén, cuando él iba a ser prisionero. En el capítulo 24, del 2 al 21, el mensaje y defensa de Pablo ante el gobernador Félix. En el 26 tenemos el mensaje de defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y en el 28, versículo 25 al 28, el mensaje de Pablo a los judíos en Roma. Estos mensajes son muestras o nos muestran a nosotros importantes temas que tenemos que considerar y estudiar en su contexto. Y yo sé que va a ser bueno eso para nosotros. Y por último, cortísimo, una última razón por la cual estudiar el libro de Hechos es la oposición del Evangelio. La oposición del Evangelio. Este es uno de los grandes temas que estaremos mirando a lo largo de los estudios, considerar cómo ha sido la oposición en el tiempo de la iglesia. Una oposición desde fuera y donde tuvieron que enfrentar también dificultades desde dentro. Cómo empezaron ellos teniendo burlas. Muchos decían en el principio que estaban borrachos. Después con cárceles, incluso hasta la muerte. Burlas, cárceles y muerte. Las dificultades del apóstol Pablo también, en tanta oposición al ir a predicar el Evangelio. Nosotros necesitamos saber acerca de esto. Necesitamos estudiar estas cosas, conocerlas, porque no estamos exentos de ellas nosotros tampoco en el día de hoy. Sufriremos oposición y tenemos que saber cómo ellos se desenvolvieron en ese tiempo, desde dentro y desde fuera. Así que, hermanos, vamos a ir terminando. Estas son razones de por qué deberíamos considerar este libro. Así que espero que, como he dicho en el domingo pasado, espero que no sea una carga el conocer estas cosas y saber de esto, de cómo tenemos que afrontar y cómo tenemos que desarrollar el estudio de este libro, que sea para estimularnos a nosotros, que sea algo que nos dé más ganas, sabiendo todas las cosas que vamos a considerar y cuáles son los temas que vamos a tratar, y despierte en nosotros un apetito cada vez más grande de estudiar este libro y lo podamos tener presente en nuestras oraciones también, hermanos, para que el Señor venga y nos ayude, tanto en la preparación como también en la exposición. Que este esfuerzo que nosotros vamos a realizar, tanto ustedes como yo, que estaré exponiendo, sirva de mucho provecho. Sirva para que nosotros conozcamos, como fue el propósito de Lucas, que conozcamos bien las verdades y los hechos que conforman el fundamento firme para que nosotros podamos crecer en la fe y ser guiados en completa sujeción por el Espíritu de Dios.
que sea así la respuesta del Señor a nuestras oraciones, a esta petición. Vamos a dar gracias al Señor.